Hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi diario y bienvenidos a Desde la Orilla Podcast. Este es un primer episodio de un podcast que surge como una necesidad personal. Nace de una ruptura de hace casi 7 meses y el proceso por el cual he estado atravesando a partir de ese evento ha sido un poco complicado porque perdí más que a una persona, perdí una versión de mí misma que yo creí que era la definitiva, que era la buena, y cuando realmente se fue esa versión o ya no tenía cabida en el presente, me quedé sin saber qué hacer con todo lo que yo sentía. Me quedé sin respuestas a muchas preguntas, sin personas, me quedé sin cosas familiares y empezó un proceso muy difícil para mí. Es la primera vez que me pasa algo así. Yo nunca había tenido el corazón roto, nunca había tenido una relación antes en mi vida de ningún tipo. Al final me encontré sin saber qué hacer con todo lo que yo sentía. Escribí cartas, fui a terapia, me grabé, escribí un montón y sobre todo tuve que aprender a seguir siendo un adulto funcional aun cuando sentía que tenía el corazón quebrado, que todos los días no podía estar al 100%, que todos los días me drenaba energía entender qué es lo que estaba pasando, por qué habían sucedido las cosas como habían sucedido, y sinceramente es algo que yo no le deseo a nadie nunca, pero pues que posiblemente todos en la vida en algún momento vayamos a experimentar. Yo creo que es una de las cosas de las que nadie se salva en este mundo. Cómo aprender a seguir siendo un adulto funcional con la sensación de estar entero, de que todo en tu vida va bien, pero deshabilitado, que no conectas al 100% con tu presente, tener que seguir aún cuando tienes el corazón quebrado. Cuando yo empecé a sentirme así, porque han pasado ya algunos meses, yo supe ahí que necesitaba un lugar diferente. Me refiero a la terapia o a los círculos cercanos de apoyo como los amigos o la familia, que son muy necesarios en este proceso. Y a este punto de mi duelo es Desde la Orilla. Desde la Orilla es ese lugar en donde no te has sumergido en el mar, pero tampoco estás lejos de él. Estás ahí en el borde, en el vacío, en la espera, en la pausa, y desde ahí es el lugar por el que nace este podcast. Es el pie entre lo que fuiste alguna vez y lo que estás a punto de ser. Es ese pedazo del proceso que yo todavía estoy viviendo. Desde la Orilla va a ser el lugar desde donde vamos a ver todo sin máscara, sin filtro, donde el oleaje revela lo que traemos en el fondo. Vamos a poder sentarnos a llorar, a enojarnos, a respirar, a descansar sin miedo, porque no es la cima, tampoco es el fondo, es la pausa. Desde ahí vamos a hablar en este podcast, desde un lugar en donde todavía no entendemos, no sabemos todas las respuestas, pero estamos empezando a aceptar que no necesitamos esas respuestas para seguir adelante. Para los que no me conocen de antes, yo soy bióloga marina, por lo que este podcast no es para dar consejos. Yo no soy terapeuta, influencer, coach emocional, gurú o cosas similares, sino que van a acompañarme día a día, paso a paso en mi proceso personal. Es todo lo que yo he aprendido, es todo lo que he vivido desde mis ventajas o desventajas, desde mi contexto, desde mis fuentes de apoyo, y sobre todo es que lo voy a conectar con algo muy personal mío, que es la biología. Siento que la biología, al ser la rama que estudia la vida, nos da formas de pensar o de atravesarla como seres humanos de formas tal vez un poco diferentes. Entonces yo quisiera darles otra perspectiva de cómo podemos vivir juntos este proceso. Yo no busco sustituir un trabajo terapéutico real y profesional, sino que busco dar acompañamiento. En realidad, como dije al principio, esto es más un podcast que nace desde la necesidad personal de sentirme acompañada, de no sentirme como que estoy sobrecargando, por ejemplo, a mi familia o a mis amigos con estos temas, porque considero que para el punto del proceso en el que estoy justo en la orilla, desde mi orilla, porque no estoy adentro como los primeros días, ni tampoco estoy totalmente afuera para decir que ya lo superé, que no me importa, que puedo seguir sin sentirme así todos los días. Entonces espero que me permitan acompañarlos durante ese proceso. Aquí vamos a hablar de muchos temas de la vida, no solo del duelo y las rupturas, sino vamos a hablar de cómo es la vida independiente, de cómo ser un adulto funcional, de cómo atravesar ciertas cosas que siento que al final a todos nos alcanzan en algún punto o no de la vida. Yo tengo 25 años y es la primera vez que me rompen el corazón. No tuve esa experiencia cuando era más joven, entonces siento que el hecho de vivirlo ya de adulto, cuando tienes que sostener una vida adulta, es otro proceso diferente, que a lo mejor a los demás no les tocó vivirlos de la misma forma, pero que al final siempre nos alcanza.
No somos jueces de la vida de nadie, a todos nos va a pasar en algún momento, todos vamos a tener pérdidas, todos vamos a sufrir, a todos nos van a doler cosas, vamos a tener desacuerdos, vamos a ganar personas, vamos a perder personas. Entonces, no quiero evadir el dolor ni evadir las emociones, quiero transitar con ellas. Por eso también este podcast se llama Desde la Orilla, no solo porque soy bióloga marina, sino también porque hay una metáfora que utilizan los psicólogos, o que yo he escuchado mucho, que dicen que las emociones son como olas, ¿no? Vienen y van, a veces tienes que pues verlas desde lejos, a veces tienes que aprender a surfearlas, a veces tienes que aprender a atravesarlas, y me parece algo muy bonito, considerando que yo soy bióloga marina. Entonces quiero conectar desde un lugar más íntimo y personal, abrirles este capítulo de mi historia que, aunque no se ha terminado, está en pleno proceso de adaptación y acondicionamiento a integrar todas estas partes de mi vida que perdí. Hasta aquí la presentación del podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en redes sociales para no perderse el contenido que llego a subir, que no necesariamente es del podcast. Subo muchas cosas de mi vida como bióloga marina o foránea y adulta independiente. Así que eso es todo por mi parte en esta introducción y nos vemos en el episodio 1.